Latinoamérica. Movimientos y revoluciones a inicios del siglo XX. Al término de la clase virtual el alumno será capaz de analizar y explicar el proceso histórico de los movimientos y revoluciones a inicios del siglo XX que cuestionaron el dominio de los regímenes oligárquicos. Luis Mandujano Caster. Introducción. Juan Velasco Alvarado 1968. Revoluciones en el siglo XX. En la mitad del siglo XX, se experimentaron importantes transformaciones. Procesos revolucionarios en 1910. Revolución Mexicana. 1932. Levantamiento campesino en El Salvador. 1932. Golpe de Estado en Chile. 1932. Revolución constitucionalista en Brasil. 1952. Revolución Boliviana. 1953. Revolución Cubana. 1979. Revolución Nicaragüense. En nuestro país se alternaron gobiernos democráticos con gobiernos dictatoriales. Surgieron nuevas corrientes políticas, cambios demográficos y cambios en la estructura social. Movimientos sociales contra el régimen oligárquico. La oposición a los gobiernos oligárquicos. La hegemonía de los regímenes oligárquicos fueron cuestionados por los movimientos políticos y sociales. Por aplicar políticas represivas y excluyentes. El crecimiento económico trajo consigo profundas transformaciones sociales. Los gobiernos oligárquicos evitaron la participación popular. Observe la imagen y hacer tu propia reflexión. La formación de la clase obrera. El sector obrero se desarrolló a inicio del siglo XX, por los siguientes factores. El crecimiento demográfico. La industrialización. Estos factores fomentaron la conciencia política. Esto se consolidó en la formación de los sindicatos. Los sindicatos sirvieron para que los trabajadores realicen sus demandas laborales. Estas demandas se consolidaron en marchas, huelgas y sabotajes. Esto permite que los políticos entendieran la importancia de los obreros como base electoral, lo que llevó a negociar e incluso a asumir sus demandas. Entre 1910 y 1920, los obreros lograron el reconocimiento de la jornada laboral de 8 horas. Movimiento de la Reforma Universitaria. 1910, los universitarios, por la influencia de las revoluciones rusa y mexicana, plantearon construir un orden social, económico y político más justo. 1918. Córdoba, Argentina, movimiento universitario, plantearon modificación de los planes de estudios obsoletos, a fin de la influencia de la Iglesia, la autonomía universitaria. Docentes por concurso público, ingreso estudiantil irrestricto, reconocimiento de los centros estudiantiles. La protesta se extendió, manifiesto a la juventud argentina, el gobierno respondió a las demandas de los estudiantes, en América Latina repercute los resultados, especialmente en el Perú. La Revolución Mexicana. Personajes de la Revolución Mexicana. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, conocido como Porfirio Díaz, fue un militar mexicano que ejerció el cargo de presidente de México en 7 ocasiones. En total ocupó la presidencia de México por 31 años, una extensión sin precedentes, y cuyo lapso, en la historia de México, es denominado como Porfiriato. José Doroteo Arango Arámbula, más conocido por su seudónimo Francisco Villa o el hipocorístico de este, Pancho Villa, fue uno de los jefes de la Revolución Mexicana, cuya actuación militar fue decisiva para la derrota del régimen del entonces presidente Victoriano Huerta. Francisco Ignacio Madero González fue un empresario y político mexicano.
Su proclamación en contra del gobierno de Porfirio Díaz suele considerarse como el evento que inició la Revolución Mexicana de 1910. Emiliano Zapata Salazar, conocido como Emiliano Zapata, fue uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución Mexicana y un símbolo de la resistencia campesina en México. Como parte del movimiento revolucionario, estuvo al mando del Ejército Libertador del Sur. Evolución en el tiempo. 1884-1911. Dictadura de Porfirio Díaz. Gobierno que benefició a los ricos, mientras la mayoría de los mexicanos vivían en la extrema pobreza. 1910. Núcleos revolucionarios liderados por Pascual Orozco y Pancho Villa. El estado de Morelos bajo las órdenes de Emiliano Zapata. Procesos de la revolución. La revolución política. La revolución agraria. 1911. Derrotado Porfirio Díaz. Madero formó un gobierno provincial. Cae Madero y asume Victoriano Carranza apoyado por los Estados Unidos. (1914) Huerta fue derrotado por las tropas de Villa y Zapata. 1916. Asamblea Constituyente. 1917. Se promulga una nueva constitución. Puntos principales. Se creó el marco jurídico para las reformas políticas y económicas. Principio de nacionalidad de las riquezas del subsuelo. Reconocimientos de los derechos sociales. Protección de los trabajadores. Reforma agraria. La Revolución Boliviana. La Revolución Boliviana fue la primera, y, hasta hoy, la única insurrección obrera. Víctor Paz dirigió la revolución más importante de Bolivia el 9 de abril de 1952. Los obreros se enfrentaron en la capital al ejército y le ganaron en la contienda. No obstante, esta no fue una revolución exclusiva de la clase obrera, también participó la clase media representada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR, liderado por Víctor. Después del triunfo, el gobierno quedó en las manos del MNR y la Central Obrera Boliviana, propiciando la entrada de los campesinos a la vida política. Asimismo, entre 1952 y 1956, se aprobó una reforma agraria, el sufragio universal y la nacionalización de las principales industrias del país. La Revolución Cubana. En 1959, el Ejército Rebelde, una guerrilla de base campesina comandada por los hermanos Fidel y Raúl Castro, el argentino Che Guevara y Camilo Cienfuegos, derrotó a las fuerzas estatales comandadas por Fulgencio Batista. Esta revolución inició un proceso de cambio social, donde se establecieron medidas como la reforma agraria, la nacionalización de empresas estadounidenses presentes en la isla y campañas masivas de alfabetización. En los años 60, la revolución se profundizó y adoptaron como ideología oficial el socialismo, ideología que perdura con modificaciones hasta el presente. La Revolución Cubana. En 1959, el Ejército Rebelde, una guerrilla de base campesina comandada por los hermanos Fidel y Raúl Castro, el argentino Che Guevara y Camilo Cienfuegos, derrotó a las fuerzas estatales comandadas por Fulgencio Batista. Esta revolución inició un proceso de cambio social, donde se establecieron medidas como la reforma agraria, la nacionalización de empresas estadounidenses presentes en la isla y campañas masivas de alfabetización. En los años 60, la revolución se profundizó y adoptaron como ideología oficial el socialismo, ideología que perdura con modificaciones hasta el presente. La Revolución Nicaragüense. En 1979 triunfó un movimiento guerrillero llamado Frente Sandinista de Liberación Nacional y derrocó al dictador Anastasio Somoza. El gobierno surgido a partir de esta revolución logró impulsar importantes medidas políticas como las campañas de alfabetización, expropiaciones, las dotaciones de tierras para campesinos pobres y la renovación del sistema político.
un asesino en mi casa. Ingresas como un ladrón a mi casa, eres diminuto e insignificante. Eres tan cruel que no solo robaste la vida de los míos, también la vida de mis amigos y familiares. Estamos cansados de tu presencia. Pero muchos de nosotros, imprudentes y necios, te presentamos el plato servido. Rompemos las reglas. Nos hablan de distanciamiento. Y tú, asesino, nos juntas con otros para satisfacer tu sed de muerte. Nos dicen quédate en casa. Pero tú, asesino, nos llamas a la calle. No tienes piedad para satisfacer tu sed de muerte. Asesinas a niños, mujeres, varones y ancianos, no te importa la edad ni la condición social. Te vamos a vencer con Dios y con Él, nosotros somos más fuerte que tú. Luis Mandujano Castro. Alerta. El COVID mata. Cuida a los tuyos. Tu responsabilidad evitará que el virus entre a tu hogar.